Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy atravesamos la tormenta... ¡Quita tus sucias manos, grumete! Hoy abordaremos barcos mercantes con All Ironside. Levantad anclas que salimos de Isla Tortuga. Pues bueno, compañeros de ruta, hoy traemos All Ironside, que bueno, ya... ¿Qué ha pasado con la voz? Ya sabemos que es un tabaco que teníamos muchas ganas ya de traer al canal, yo particularmente. Nos lo han recomendado Mucha Muchas gente veces. y la verdad es que ya era un tabaco que de por sí me llamaba mucho la atención. Y bueno, finalmente lo hemos subido a bordo y iremos a ver qué tal, qué matices y qué impresiones nos da este tabaco. La verdad es que sí, es un tabaco que por tantas recomendaciones es la primera vez que lo hemos estado probando esta semana para dar unos toques y ver qué tal, unas vueltas. Es un tabaco que sorprende, ¿eh? Es un tabaco que sorprende y en positivo. Así que vamos a darle un toquecito de calor. A ver si es verdad que es divorcio asegurado, ¿no? Como decían. Yo ya estos días que lo he estado probando ya he visto que con la llama normal es que coge enseguida. Es un tabaco que, aunque tiene humedad, pero coge muy bien. Potencia. También decir que es un tabaco que ya en lata parece que venga muy bien de humedad. De hecho, en textura más o menos es parecido al Mayar, también de Don Tabaco. Pero sí que es verdad que es un tabaco que, aunque lo pongas un poco a airear y tal, le cuesta desprenderse de la humedad, le cuesta realmente coger ese puntito que a nosotros nos gusta a la hora de fumar. Retiene mucho la humedad este tabaco. Totalmente de acuerdo con mi compañero, porque es un tabaco, en ese aspecto, no sé si decir más traicionero, pero sí que hay tabacos de Samuel Gawith, de verdad que sí que los Flake ya te están diciendo hola, soy aquí, la verdad. Y este tabaco parece al manejo un poquito que está más... Y sí que es verdad que luego, por lo menos yo que rompo el flake es cuando lo noto, sobre todo que digo, ostras, pues parece que no hay aún... Ahora sí ha empezado y ha cogido bien el fuego. Pero súper bien, Sí, ¿eh? eso sí. Aparte como dentro del propio flake cuando lo desmenuzas, O sea, es como que tiene un puntito arenoso el tabaco, entonces esa arenosidad como que te ayuda mucho a que el fuego coja muy rápido. De hecho, bueno, para que veáis, este es el primer toque de fuego que le he dado y enseguida coge una ceniza que, bueno, ha cogido más por un lado que por otro, pero muy bien, ¿eh? El primer toque, muy bien. Y bueno, Hoy como caso especial vamos a maridar de forma diferente los tres. sí, Aunque será semejante, pero... Semejante pero no igual. yo con un whisky Macallan de 12 años. Yo estoy con el whisky que ya trajimos también, el Lone Roach. Es un whisky un poquito más flojito, ¿no? Y yo el más raro de todos. Café solo, pero con Macallan 12. A ver qué tal están estos maridajes. Es que a mí el... Carajillo de toda la vida. Carajillo. Aparte de un café solo que acompaña muy bien a un tabaco la taquia, a mí personalmente lo que es el whisky me encanta. De hecho le voy a dar un traguitillo. Antes de empezar, para Y ir bueno, haciendo boca. sí. Y bueno, Lo busqué. esta vez vamos a decir que antes de abrir la lata y un poco comentar a qué huele y demás, hay una cosa muy curiosa, al manejarlo, que te deja los dedicos. Deja Pero- de digo que luego puedes pintar la pared. si Sí, quieres. parece, ¿no? Habéis visto Mary Poppins, ¿no? Cuando está el desollinador, ¿no? Que están ahí, pues lo mismo, te deja los dedicos, pero bien negro. Un poquillo, Parece sí, que la los han verdad. metido en el culo de un grillo. La verdad es que sí, y aparte el olor, ¿Cómo te deja el olor ese a la taquia? Te deja un olor en los dedos que te lava las manos realmente Y te sigue oliendo. y te sigue oliendo a la taquia. Pero exagerado, mira que hay otros tabacos lataqueados que también te dan un poco eso, pero es que este realmente, que también hay comentarios en Tabaco Reviews que lo comentan, que el olor que te deja en los dedos es una pasada. Y bueno, no sé si te dejo a ti el honor de que hablas la lata, que es un tabaco suyo. Y vamos a ir un poco, si acaso Dani que ponga un vídeo ahora que se vea un poco los flakes y demás. Pues bueno, es un tabaco que viene en flakes. Unos flakes un poco puñeteros, la verdad, porque... Son oscuretes, ahí.
Son oscuretes, pero aparte cuesta de despegar de uno a otro, se te rompe bastante, En la verdad. en la imagen de que hay, bueno, en la web del O fabricante. sea, ahí está muy bonito. No, y aparte, así ahí parecen capstans, pero que los han teñido. Bueno, oye, perfecto. Pero que se ven más oscuros que en vivo. En vivo tienen un color un poquito más clarito. Sí, Luego en el vídeo detalle que habrá puesto Dani, pues ya supongo que veréis que vienen un poco pegaditos. vienen pegaditos, la verdad, y bueno, la presentación pues como los flakes de Don Tabaco, ¿no? Que meten el churro ahí de flakes todos juntos en una lata redonda. Sí, en ese caso me recuerda mucho al SVH, como viene. Sí, y al Maya. Vaya. Y bueno, la olor en lata. La verdad es que es un lataqueado profundo, se nota mucho la lataquia, pero es una lataquia que no tiene ese punch cuando abres la lata que te pegan toda la cara y te tira un poco para atrás, sino que es una lataquia como muy suave, muy... Yo lo que he notado con olor, ahora me lo pasaré, lo reiteraré, pero Huele muy que bien. es un olor no tan... ¿Cómo diría? Dentro del punto lataqueado... Pero es un es lataqueado... como- Sí, Estamos. No se nota quizás tanto ese toque como, no sé si decir de. Es como más como chimenea apagada, Exacto. más ceniza. Hay otros lataqueados como por ejemplo el Artisan Blend que me recuerda más al toque de cueros, de ese toque de marroquinería o incluso algunas maderas talladas como Eva. ¿No? Es más el olor ahumado de leña ahumada. sí, es un lataqueado que huele pues a eso, ¿no? Me A encanta cómo leña huele. quemada Exacto, apagada, exacto. a humo, pero no tiene ese toque especiado Sí, que por ejemplo exacto. trae el Artisan. Sí, que es como más eso, pues ese recuerdo de los cueros, de las maderas. A mí es Es- totalmente una chimenea recién apagada. Sí. Pero un olor, como también decía en la web del fabricante, como alquitranoso, pero agradable, por supuesto, siempre entrando de que es un olor a quien le gusten los lataquias, vamos. Caballo súper ganador, o sea, bueno, aparte del vídeo que habrá dejado Dani para que lo veáis, cómo se ve. Realmente es un tabaco que si te gustan los lataquias, este tabaco te hace salivar. Es un tabaco De verdad. muy... De hecho, bueno, luego ya entraremos en el tema de tabaco reviews y ampliaremos, pero que es un tabaco que recomiendan todos los fumadores del ataque, lo recomiendan muy a cuchillo de decir probar este tabaco y la verdad Sí. es que vamos a entrar en ello, vamos a entrar Vamos a darle fuego. Vamos a entrar en la guerra naval. Sí, de hecho me parece que por aquí están fumando también el Ironside. Hoy estoy usando mi querida Saminelli. Este es el modelo 611, que es la pipa o de las pipas que uso para los tabacos lataqueados. Me funciona muy bien con estos tabacos. No porque sea una pipa, evidentemente, para lataqueados, pero a mí, no sé, me gusta. Es como, ¿sabes? Aquellas pipas que casan bien con un tipo de tabacos para un uso personal. Pues la mía es de Peral. A ver, claro. La mía es una Stanislao que bueno, me hice con ella en un campeonato de fumada lenta en el Pipa Club de Barcelona. Y bueno, era uno de los premios que había y demás y bueno, me hice con ella. Realmente fue un regalo de un compañero con el que fuimos Sí, al un primo mío. un primo suyo que se llama José, que le enviamos desde aquí un gran saludo. Y realmente me sorprendió mucho porque nos acercamos, o sea, iba como por orden un poco de los que habían quedado, pues eso, ¿no? Cuanto más abajo habías quedado, pues más tarde ibas a coger un poco lo que querías. Y él cogió la pipa y tal cual la cogió, vino para mí, me la puso encima de la mesa y me dijo, para ti. Y la verdad es que me sorprendió mucho, cosa que le agradezco de verdad. Y bueno, se ha quedado un poco la pipa de los lataqueados. Yo estaba mirando así para arriba como diciendo, yo en ese campeonato Pinchaste pronto. aún me quedan cerillas. ¿sí? Él no pudo coger regalo. No, es que de hecho me tocó el mejor regalo luego, gracias a Tony que ganó, se hizo casi 3 horas. O sea, y de hecho ya cuando Una brutalidad. ya quedó, me acuerdo que cuando quedó el último, ya no quiso alargarlo más y apagó la pipa. Cuando ya no había nadie más Pero fumando, era pues ya rozando casi las 3 horas, Y yo en ese campeonato fue al primero que se la apagó. Y mira que habíamos practicado y en casa yo me acuerdo que, bueno, hacía pipadas de hora y cuarto, hora y Qué 20. nervios. Y ese día, pues bueno, me pasó esto. Y luego al final, cuando a Tony le dieron la pipa, que era el primer premio, que era una Luigi Viplati, una pipa con el anillo de plata, o sea, una pipa preciosa de Luigi Viplati. Me llamó, pues bueno, yo imaginaba, digo, para hacer un poco la gracia, de aquí está el primero y el último, y me dijo, toma la pipa para ti, te la regalo, y me quedé. O
sea, y me acuerdo que esto dijeron, joder, qué cabrón, si lo llego a saber la apago el primero de la pipa. La verdad es que Tony Pascual es un gran hombre. Sí, la verdad es que sí, súper atento siempre con la gente, súper con ganas de enseñar, nos enseñó todos sus truquitos en la fumada lenta. Como se suele decir aquí en Cataluña, un bon chan. Y qué gran día, ese día fue un día muy grande. Fue muy divertido, la verdad es que sí que, bueno, cuando estábamos en casa pues siempre entrenas y te pones ahí y tal y haces buenos tiempos, pero cuando ya te ves en el percal, Sí, rodeado de gente y con la presión y te pones muy nervioso. de hecho mi problema no fue en la fumada en sí, el uso de atacador y tal, sino que me la cargué, como bien dice mi compañero, cuando estás con la presión, los nervios y demás, la cargué y me hizo un tapón. Y lo fui, aquello pues, solventando, pero al final pinché. Pero me quedo con el día, por supuesto, lo bien que nos lo pasamos, la comida que hicimos, tanta gente, maestros artesanos que venían a exponer sus pipas, tabacos de todo tipo que corrían por la mesa y la gente, prueba este, prueba el otro. Y la verdad es que fue una jornada muy, muy chula. Uno de esos eventos que se te quedan grabados para toda la vida y que realmente están llenos de belleza. Y que esperemos que se pueda repetir dentro de poco. Y bueno, entrando en el tabaquete, vamos a echarle un traguichelo. ¿Qué os va pareciendo el tabaco? Primero voy a dar un galipucha al whisky. A mí me va pareciendo un tabaco... A mí me encanta. Sinceramente, Es que estoy mirando a Dani. después de leer tantos comentarios, yo pensaba que iba a ser un tabaco mucho más poderoso, más fuerte. Sí, ya es una cosa que le comenté a Tenia anteriormente, que realmente yo este tabaco sí que es verdad que tiene una alta carga de la taquia, o sea, lo notas, Sí, está sí, presente, totalmente. pero realmente no lo veo tan fuerte. No. Yo, por ejemplo, a mí me sobrecarga mucho más y me parece más especiado, más fuerte, más lataquioso un Artisan Blend, por ejemplo. A mí este me parece más fresco, más no sé, me gusta más. Sí, como decían aquí en la página de Dan Tobacco, de hecho, Ahí tiene algo que donde ver. lo compramos. Por cierto, la lata sale a 10,50, ¿vale? Contando que son 50 gramos, pues está bien. Y aquí indican el resultado de un tabaco casi negro, maravillosamente intenso, con un maravilloso aroma a alquitrán. Indican aquí en la traducción literal. Rico en aromas dulces y un fuerte picante, pero de carácter incomparablemente suave, gracias a la combustión lenta y fresca. Que supongo que ese punto del que comentan fresco es el que notamos, dentro de que es un lataqueado. Sí. Y la verdad es que el aroma así ahumado, a mí me recuerda también a como ese olor a, pues eso, a chimenea, a barbacoa, pero agradable, no un olor a ceniza maloliente, vamos a decir así, todo lo contrario. Como un poco también a templo de piedra, esos toques así como a biblioteca antigua. Como A mí realmente hay veces que me huele un poco a café viejo, café que tiene muchos años ya. Y el toque ese también, aquí sí que nota, fumarlo sí que noto el toque como a pieles, ese toque como a pieles, a madera tallada, aquí sí que lo noto. En olor no es como el Artisan, que ya te huele en lata tanto, pero ahora sí que yo estoy desentrañando, por lo menos mi percepción son matices. ¿Tú qué, Dani? A ver, yo es la primera vez que lo pruebo, antes no, por desgracia yo no he podido probarlo antes, Antes no, pero ahora pero ahora sí. Pero antes no. me lo esperaba realmente bastante más fuerte de lo que me está sabiendo hoy, la verdad. Pero no eres muy amigo, ¿no? De los lataquias o qué. Comparándolo, por ejemplo, con el Artisan's Blend, la verdad, este me gusta más. ¿Sí? Este me gusta más que el Artisan's Blend. A mi gusto, la verdad, no es porque no es tan fuerte, el sabor está bastante... está ahí, pero no es tan... una hostia en toda la cara, la verdad. Yo lo vuelvo a repetir, pensaba que era... iba a ser- como alguien sí. utilice casco, le ha reventado el tímpano. Sí, por lo menos Yo me lo esperaba bastante más es tu fuerte. percepción también. A lo mejor hay una persona que dice, pues a mí me parece más fuerte este, pero claro que aquí, gusto. Que ya entra el paladar de cada uno, ¿no? Yo la verdad es que en eso estoy un poco contigo. Realmente me parece un tabaco como más fumable, más suave, más fresco realmente. Dentro de que tiene mucha... bueno, que tiene una alta carga de lataquia, pero realmente... no sé, lo veo más sabroso, más rico. Yo lo noto en comparación a este, como más seco, tabaco más seco. Mm. más.
Más que fuma como más seco, por decirlo así. Que bueno, que el otro no es que fume húmedo, ¿no? Pero es una percepción en el paladar. Y luego con el whisky, para mirar un poquito el maridaje, porque a mí nuevamente el whisky con los lataqueas como que me lo intensifican un poco. Sí que es verdad que de vez en cuando notas un poco el dulzor del Virginia, pero está... La ataque se lo come, ¿eh? Bastante. El Virginia está un poco asustado aquí. Está en una esquina. Con el whisky sí como que intensifica un poco los matices, pero a la vez es como que me lo redondea de una forma muy agradable. Pruébalo, a ver qué opinas, compañero. Tú que también tienes whisky, aunque sea otro tipo de whisky. O sea, es como que sí, que te aumenta la intensidad del tabaco, pero como que lo redondea curiosamente, que... Sobre todo por nariz. Es un galipuchi. Sí que lo redondea, sí. Curioso, pero es verdad que... Y el ahumado se nota mucho más. Sí, es como que sí que te lo sube en parte, pero en nariz... Deliciosa la mezcla, ¿eh? La combinación con el whisky. ¿Y tú qué tal con el café solo con un toque de whisky? A mí me parece muy rico este tabaco. A mí, Sí. por ejemplo, con el café solo, con un poco de whisky, la verdad, el ahumado se nota un poquito menos y acentúa un poco el picante. Ahora es un tabaco que De está... verdad. La verdad que al menos con café solo así está bueno, está muy bueno, la verdad. Bueno, el ataqueado se acompaña muy bien con cafés solos, sin nada, sin leche. Bueno, obviamente el que no se lo pueda tomar sin azúcar, pues no. Pero el que toma café solo, sin azúcar y sin nada, lo acompaña muy bien. Cualquier tipo de lataqueado, un café solo, le va muy de la mano, ¿eh? Sí, este sería uno de los que seguro le vendría de perlas. Pero con el whisky a mí me encanta. La verdad es que está muy bien. Y bueno, tabaco reviews que tenemos de el tema valoraciones y demás, porque era un tabaco que nos quedamos sorprendidos que la gente lo valora bastante bien, ¿eh? Sobre unas 114 valoraciones le dan un 3,3. Bastante alto. De las cuales 4 estrellas, 56, ¿eh? No sé. O sea, la máxima puntuación, 56 personas de 114 le dan 4 estrellas. De fuerza le dan media a fuerte. Realmente sí. Saborizante ninguno, por supuesto. Sabor completo. Este tabaco tiene matices para desentrañar bastantes. Y ya la nota de habitación fuerte. Te deja un buen olorcito en toda la casa. Hay que decir que aquí se nota que el humo, ahora porque estamos, como decimos, con ventiladores, ahora hace calor y tal, pero se nota que el humo... Este es un tabaco que si tenéis ropa tendida, alejadla. Alejadla, por favor. También, hablando de tabaco reviews, que, o sea, os recomiendo encarecidamente que entréis en tabaco reviews y os leáis los comentarios que han dejado los compañeros fumadores de pipa de este tabaco, porque yo desde las revisiones, o sea, los comentarios que más me he reído han sido con este tabaco. O sea, hubo un día que me los leí todos de arriba abajo y yo estaba con los lagrimones riéndome de los comentarios que dejaban la gente, como si tienes mujer, divorcio asegurado. Había un comentario que era divorcio asegurado o algo así. Otro que decía, me siento como un inglés paseando por el Támesis después de salir de una taberna oscura y humeante en el siglo XVIII, no sé qué, o sea, lo pintaban como un tabaco muy auténtico. Otras personas que decían que la taquia era en sus proporciones más altas, o sea, lo dejan bastante por las nubes. Y uno de los que más me gustó fue un compañero que comentó que cuando se fumó la primera cazoleta de este tabaco tuvo que estar lavándose los dientes durante 3 semanas para volver a la cama con su esposa. Sí, es verdad. Literal que lo decía así, decía, yo me he tenido que estar lavando los dientes 3 semanas para que mi esposa me dejara volver a entrar en la cama con ella. Yo realmente la experiencia, claro, yo, pues bueno, no sé si tanto, pero os lo aconsejo que entréis y os los leáis porque son comentarios muy graciosos. Este tabaco tiene que entrar súper bien después de una buena comilona. Y bueno, es un tabaco que sus componentes son
Bueno, según el fabricante, Virginia y Latakia. Sí. Pero sí que es verdad que en Tabaco Reviews dicen que tiene Virginia, Kentucky y Latakia. Sí, eso indican aquí. Kentucky, Latakia y Oriental Turco, Virginia ponen. O sea, y lo que yo... Es que aquí es un poco complicado porque la carga del ataque yo creo que no sabemos el porcentaje, pero yo diría que un mínimo un 50% seguro. A ver, Si sí que- el Commonwealth era un 50 Virginia o un 50 Latakia, yo creo que este el 50 lo tiene, ¿eh? Sí que es verdad Mínimo. que mirando el tabaco, los restos del tabaco y demás, sí que es verdad que se pueda decir que hay alguna traza de Kentucky, pero realmente en la fumada, como son dos tabacos que tienden a ser ya ahumados, no sé, yo no tengo el paladar suficiente como para diferenciar entre Latakia y Kentucky, ese ahumado, este ahumado tira más por No. Kentucky, este más por... No tengo ese nivel de paladar, la Yo, verdad. yo tampoco, a ese Entonces, nivel tampoco. Aquí ya, pues, si el fabricante dice que tiene Virginia y Latakia y en Tabaco Review dice que también lleva Kentucky, pues no sé, ahí ya cada uno... Pero bueno, sin entrar en esos discernimientos tan profundos, la verdad es que lo que predomina básicamente va a ser la Latakia. Y sí que es verdad, lo que sí que puedo decir es que, como decías tú, que fuera de cámaras que me habías comentado antes, que tiene un punto dulce realmente este tabaco. A ver, Supongo que es por el Virginia. al fin y al cabo lleva Virginia, ¿no? Como la mezcla, o que tiene ese punto. Aunque no me parezca porque está asustada en un rincón, pero lleva Virginia. También hay que comentar que este tabaco tiene una combustión muy lenta. Muy buena. Y Muy la lenta. brasa, bueno, no sé si... Creo que sí que se ve. Una ceniza blanca, limpia, que baja uniforme perfectamente. Es una pasada como fuma este tabaco, ¿eh? Y tiene una combustión, como decía, muy lenta, le cuesta mucho bajar. Va a ser una pipa que realmente, si tienes tiempo, mejor, porque le cuesta ir bajando. Tiene una combustión lenta, apaciguado. A mí este tabaco me evoca también como a movidas medievales. Es como a monasterio de monjes medieval o a lo que se ponía antes de las corazas y las armaduras, esas vestimentas con pieles. No sé, será supongo ya por movida mental, pero es como que me evoca a eso, a tiempos medievales, a monasterios, a templos. Al típico monje con el humillo ese. El Tafumeiro. Exacto. No, pero sí que tiene esas cositas. No sé si decir, pues eso, un monasterio antiguo, un templo de piedra, una iglesia vieja, estas cosas. Pero es muy agradable realmente, o sea, sí que tiene su fortaleza, obviamente, y en el humo, en habitación la nota, pues aún con ventiladores y tal, se nota que es más cargado. Pero vamos, yo también después de leer los comentarios, que ya digo, me reí mucho con ellos, debo decir que es un tabaco que es bastante agradable, ¿eh? Y bueno, como comentabas, que realmente la ceniza es que baja sola, es que sí, completamente sí. blanca, uniforme, gradual toda. Impresionante. El manejo del flake también hay que decir que una vez lo consigues sacar de la lata, yo lo que he hecho, este en concreto, personalmente, lo he dejado antes de fumármelo 24 horas, yo, y no está muy seco, está bien de humedad, me ha quedado por lo menos para mi gusto perfecto, ya digo, no queda tampoco quebradizo, ha quedado en ese punto que a mí me gusta, y la verdad es que está fumando perfecto. Ups, la lata se ha caído. La lata La también hay verdad- que decir que es muy chula, ¿eh? La Sí, la lata lata es es otra preciosa. cosa de lo que tú dijiste. Yo ese tabaco lo quiero. Quiero ese tabaco que quiero... La lata es preciosa, a mí, vamos, me encanta esta lata. Es una lata súper chula. Que es de, me parece que era, si no me equivoco, de la serie de Dan Tabaco. Es un tabaco de la casa Dan Tabaco. Que me parece que antes habíamos dicho el precio, pero bueno, vuelvo a decir, son 10,50 lo que cuesta. Los 50 gramos. 50 gramos. Y es de la serie, es una tirada de... Bueno, Dan Tabaco tiene como varias tiradas. Tiene la serie del Capitán Brammer, tiene la serie de... Tiene varias series. Y esta es la de las mezclas de la historia americana. Que me parece que había un tabaco que se llama Patriot también, que salía un tío con el mosquetón. Y muy rico, ¿eh? O sea, hay que decir que Eso sí, la gente que no lo ha aconsejado lo ha clavado, ¿eh? Para sacar un flake entero de la lata, ármate de paciencia, porque... También hay que decir que los de Dan Pipe, aparte de la de 50 gramos, también dan la de 250 gramos es una bolsa, por sí. 40,25. Ahorras un poquito. ¿Ves? American History Mixtures.
como dijimos en el vídeo anterior de Samuel Gawith, el Golden Glow, a ver qué pasa con el tema de la compra en Europa, porque estos tabacos, ya mismo de la casa tanto tabaco, están muy bien y se echaría de menos. ¿Has visto la ceniza que te ha dejado? Totalmente finita, blanca, grisácea. Veréis que aquí sí que volcamos mucho la gazoleta porque es un tabaco que enseguida crea como arenilla, ¿sabes? Entonces... Sí, solamente sin tener que ni siquiera llegar a remover, es solamente con el atacador. Un par de giros y es que fuma solo. Es un tabaco que yo me quedo sorprendido porque aquí no se aprecia porque es muy poquito el hilo de humo que va saliendo, pero fuma solo. Y bueno, así de matices y demás, aparte de esa leña ahumada. También me recuerda el toque ese del periódico viejo, también, a papel viejo, a libro, a biblioteca antigua, es que es un poco todo de la mano. Sí. También, como había dicho antes, como en el Artisan's Blend, el cuero, de marroquinería, también es leve, pero también así un poco el saborcito, el olorcito que dejas, es un poco suavecito de ese, pero sí también. Este es un tabaco que fumarían los piratas o los marineros de estos curtidos, como has dicho tú antes. ¡Saca mi mano, grumete! Es una fumada realmente seca. Sí, Es un tabaco que es seca y fresca. Es de fumada seca. Y dentro del rollo de que tiene de ser un tabaco fuertemente lataqueado, es una fumada seca. Por eso yo me había decidido por el whisky. Es un buen tabaco para estar en la isla de Nassau, en la taberna, con tu roncete con pólvora y venga. Pues la verdad es que sí. Y además que ni al pelo, lo del dibujito del barco. Planeando qué nuevos barcos atracar. Realmente es un tabaco que, como dijimos igual que en el Artisan Blend, si eres un amante de tabacos lataqueados, este es un caballo ganador. Si eres un amante también de tabacos, yo creo que profundos, tabaco ganador. Incluso tabacos que yo creo que, bueno, tú eres el que más lo ha fumado. Bueno, tampoco... Pero sí, porque la lata recientemente está abierta. Pero es un tabaco también que cambia la fumada, por tu experiencia. Hombre, tiene sus puntos ahí de ciertos cambios y tal. Pero la verdad es que predomina mucho la lataquia en toda la fumada. A mí me está gustando, ahora voy por la mitad, me está gustando más ahora que cuando he empezado. Es como que ha cogido una redondez. Pasa aquí percepciones también entre el maridaje, entre todo, pero me está sorprendiendo muy en positivo. Digo, yo también me lo esperaba más. Bueno, supongo que también eso de leer los comentarios, de lo que la gente te dice, y como que es muy fuerte, pero es muy agradable este tabaco. De hecho, me acuerdo que en la primera fumada que se hizo, que fue Sergio cuando abrió la lata y me dejó escrito en WhatsApp de ostras, tío, pues me ha sorprendido mucho porque me lo esperaba más fuerte, pero es un tabaco que realmente está muy rico, es un tabaco que tiene esos toques ahumados, pero es una fumada más seca, acompaña muy bien, me ha parecido muy placentero. Y así es realmente. Así se lo hemos contado. Yo recomendaría que lo probarais con café solo porque yo no sé cómo sabrá vosotros con el whisky, pero con café... Sí, ¿no? Es que, bueno, con el carajillo que el café te resetea la fosa nasal, un poco así la boca, lo típico del café cuando lo hueles, te resetea un poco. El whisky te hace un poco también de limpieza con ese toque, de alcohol. Con el toque ese que tiene alcohol, y cuando te entra... espectacular. Sí, es verdad que el café, bueno, ya la sabéis, en las perfumerías, cuando vas a oler diferentes perfumes, tienen esos tarritos con café que hueles como un poco que te resetea el olfato, pues. Sí, seguro que con café tiene que estar buenísimo, ¿eh? Porque el Artisan's Blend lo probamos con café solo, con un soble, que es como dice él, un café solo doble, y la verdad es que... Palabrejos. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Pues entonces, ¿este te gusta o sería un tabaco que comprarías o no? Es un flake, ojo, En mi caso... tendría que darle más veces, ya que es la primera vez que le doy. Ya digo, me ha gustado más que, por ejemplo, el Artisan's Blend, al menos a mi parecer. Sí que tiene esos puntos orientales, que es lo que a mí... puede que me trastoque un poco más el sabor, pero realmente está... dentro de lo que yo me pensaba que iba a ser el Ironside, está más bueno de lo que me pensaba, la verdad. Bueno, no lo voy a negar. Tiene la aprobación. Es una fuma más seca, más.
Aparte, está en flake. A mí lo que me flipa en boca es un sabor realmente, para encontrar esos matices ahumados del ataque, me parece delicioso, pero es que el retronasal a mí me tiene loco de este tabaco, ¿eh? Me gusta muchísimo. Realmente a mí... Es que no pican. Dilo. Venga, Venga, los tres. Venga, va. Picor, cero. La verdad es que está muy bien, es muy redondito. A ver, sí que es un tabaco que al tener una alta cantidad de latakia, que ya sabemos que la latakia tiene ese puntito picantoso, tirado por la nariz es como que tiene ese recuerdo un poco de que parece que vas a estornudar, pero luego pasa bien. A mí es un tabaco redondito y a nivel de nicotina, por lo menos por ahora, no lo encuentro. Tiene más, o sea, pero es lo que a veces dejan en comentarios, que los tabacos lataqueros luego no son tan fuertes como... No, esto cuidado, Te fumas un Virginia como un full Virginia Flake, por lo menos hablo, es que claro, aquí ya entran formas de metabolizarlo, yo qué sé. Cuidado porque Pero yo con la última vez que me lo fumé, ¿Sí? que fue la primera, luego al cabo del rato estaba... Porque aparte es un tabaco que le cuesta tanto consumirse que te tiras un buen Sí, rato fumando. fuma lento, la verdad. Entonces, al cabo del rato sí que empiezas a notar ahí un poco de... Bueno, estoy agustico, ¿sabes? Sí, de hecho aquí lo pone, ¿eh? Una combustión lenta. Mm. O sea que sí, en la web de Dampire ya lo indican, que tiene una combustión lenta y fresca. Y la verdad es que sí va lentito. La pipa, temperatura muy bien, o sea... Yo creo que al cabo del rato te notarás un poquito ese Sí. punto de la nicotina que te deja... pues un poco apalancado, ¿no? Un poco en plan de... Bueno, estoy a gusto. Eso significa para mí que dentro de media hora estoy dormido. También ese recuerdo como... Bueno, es que ya lo que hemos dicho, pero es que, claro, me van viniendo matices y para expresarlo, ese toque de leña guardada. Pero sobre todo me recuerda mucho a cuando se hace una calzotada. Cuando estás, bueno, preparando lo que es la brasa y demás, y vas poniendo, pues bueno, ya sea pues la carne, los calzots, lo que sea, y luego ya la brasa se apaga, ese olor que deja alrededor cuando estás comiendo y haces la sobremesa, ese olor así como que cuando a veces tiran el agua encima de la brasa para apagar el fuego y demás, ese olor que te deja, me recuerda a antaño, a aquellas barbacoas que se hacían... Cuando podíamos, cuando éramos jóvenes. Sí, cuando hace muchos años. Ahora me parece que este tema está bastante prohibido, ¿no? De hacer barbacoas, me refiero no en los sitios ya especializados para ello y digamos habilitados para ello, sino cuando se hacían más las comidas en el campo y tal. Hombre, a nivel privado en casa, pues si tienes espacio y jardín y demás, pues sí. Pero claro, ya hacer como una especie de quedada al aire libre y tal. Más complicado más en el Y bosque. aún si tienes tu recinto también te pueden echar bronca, ¿eh? Depende de la gente que sea ahí. No por la Se pueden gente. reunir- se pueden reunir no, es por, hasta- no es por la gente. Yo antiguamente, ahora 10 años, 15 casi, antes de yo venirme por aquí, yo antes tenía un terreno y era, pues te puedo decir que eran 600 metros cuadrados. Y solamente por tener la típica barbacoa esta de hierro con 3 patas, ya vino los forestales a que esto no se podía hacer. A veces se flipan un poco, ¿eh? Pues imagínate, para que vengan los forestales, para que te Pasa echen que bronca. como luego hay tanta gente que yo que sé que parece que le gusta prender fuego. A ver, obviamente, si es un terreno en el que no hay nada, es todo vegetación, puede tener un punto de riesgo, pero en una casa que ya está edificada, que tienes un jardín, que tienes ahí un sitio donde puedes, no sé, a mí nunca me han dicho nada, desde luego. Pero bueno. De ahí de las barbacoas nos hemos ido. Pero bueno, yo lo veo un tabaco muy, muy recomendado para eso, cuando haces una buena, ya igual ahora que sea una barbacoa o una comida en casa, pero una buena comilona. Es un tabaco que te deja la tarde, como un pipa fumador que conocí en Tarragona que me lo dijo. Me dice, los tabacos lataqueados son para después de una buena comilona, te haces una buena pipada de un tabaco así lataqueado y te deja la tarde, vamos, totalmente relajada. O si vas a saltar barcos, como decía Sergio, pues lo mismo. Después de saltar al barco, si no, después de fumarte un Ironside, estás un poco chicha floja, ¿sabes? Y te da hasta pereza, ¿sabes? A saltar a... ¿Qué pasa? Pero después ya, cuando estás ahí contando las monedicas de oro, entonces sí. Mira, una cosa que noto en positivo hablando ya que hemos comparado antes un poquito el Artisan's Blend con este,
Mi percepción, quizás este es un poquito más... el otro es como que muta más. Al tener más mezcla de tabacos, más en el blend, pues tiene como más esos toques que te van más a la madera, que te vuelven más al ahumado. Y este es un tabaco quizás que es un poquito más, pues bueno, no significa que no sea profundo porque lo es y bastante, y tiene muchos matices, pero el otro quizás es un poquito más complejo que este. Que el otro es una mezcla A mí me gustó de mucho, muchas cosas, muchas especias y obviamente te va cambiando más en la fumada. Este es, dentro de que cabe una alta cantidad de Latakia con Virginia. Y luego ya se añaden algo, pues bueno, no sé. Y se añaden Kentucky o no, pues bueno, eso ya depende del paladar de cada uno. Claro, habría que, en teoría, habría que fiarse del fabricante, que en este caso es Dan Tobacco, como hemos dicho, comprado en Danpai, y aquí indican Latakia, Virginia, o sea que sería como un Commonwealth, ya salvando las proporciones, que no lo sé, sé que en el Commonwealth, o por lo menos lo que siempre he leído es que 50-50, pero aquí no se sabe, pero... Entonces, claro, luego en Tabaco Review ves que si dicen que tiene Kentucky, orientales, pues no lo sé. Desde luego la sensación en la fumada es totalmente diferente. Sí. Parece por los restos, con tu permiso, por los restos que ¡Mira tus manos! por los restos que te sobran la carga. Por ejemplo, hay otros tabacos, a ver, salvando diferencias, ¿no? Pero hablo a nivel visual. El Early Morning sí que tiene como, aparte de que me parece que eran Virginia rojos, ¿verdad? Que ponía en la descripción. Creo que sí. Este es como, tiene el toque ese del Virginia más clarito y después de golpe en contrapartida el tabaco totalmente negro y oscuro de la Latakia. No sé. Por lo que se vea un poco. Bueno, luego en el vídeo supongo que se habrá visto, pero bueno, como así. Es que no, Claro. no quiero inclinarlo más porque si no se va a caer. creo No que sé, no sé a sí. qué punto de... Si no lo acerco un poquito más. Ahí. Pero que es mucha... O sea, es como un blanco-negro mix. Es la diferencia entre el Virginia y luego el tabaco muy claro y muy oscuro. Y ya en los mismos flex se veía. Parecía pues parecía un tigre. Los flakes son como el lomo de un tigre casi. Se ven las rayas del Virginia, las rayas oscuras del Latakia. Tabaco precioso en todos los sentidos. ¿A ti que lo volverás a comprar o no? ¿Tú que eres un piratuco? Si no hay problema, si podemos, sí. Si no me dejan, pues no. De las mezclas Latakias que has probado, hablamos de las que... ¿Con cuál te quedarías? Contando que hemos probado bastantes, Algunos más suaves, otros más... Yo creo que me quedaría con este y con el Early Morning de Peterson. Ahora que llevamos ya bastante más rato fumando, la nota en habitación, o sea, lo que es el ambiente cargado, este tabaco lo carga, Lo carga bastante. Tanto de aroma como... Tiene sí, exacto, como el es lo que iba a humo. decir. Aroma y humo. El humo más denso también. Yo ya estoy empezando a sobrepasar el último tercio. Y debo decir que, como bien ha comentado mi compañero Sergio antes, es un tabaco que al principio parecía que no. Y ahora sí que noto que ese toque de la nicotina me lo noto. Ha ido como subiendo poco a poco. Es un tabaco traicionero, como un buen pirata. Sí, que te empieza bien, pero cada vez te notas la palpitación de esa nicotina, la vas notando cada vez más. Sí. Es más, yo por ejemplo el estómago me lo noto vacío totalmente. Es lo que Eso del estómago lo tienes. Eso lo iba a comentar, que hay gente que cuando comenta el toque de la nicotina es como un poco como un nublamiento, un poco pues, un mareillo, gente que nota un poco la taquicardia, gente que nota, bueno, taquicardia ya me entendéis, no exagerado, acelera un poco el corazón, y hay gente que nota ese vacío. Yo me noto un poco lo del tema de esa afinación, iba a decir. A ver. Como que el corazón va un poquito más pues rapidito, pero ya digo, nada, exagerado, lo normal un poquito, y un poco pues ese como mareillo agradable, pero que es verdad que yo al principio cuando has comentado tú yo he dicho pues yo no, y ahora que ya estamos pasando este tercer tercio sí que lo noto, sí. Tú también, ¿no? Él ya iba con la advertencia. Claro. Pero digo, lo del estómago así, eso no sé, es que no sabría cómo explicarlo. Como que tengo hueco el estómago que me está pidiendo, como el comer también me lo está pidiendo. Sí, también. Yo ahora mismo tengo hambre. Lo que decía aquel comentario en Tabaco Reviews, que decía, ojo, cuidado, que el viejo costilla de hierro golpeara fuerte. Pues es verdad, Lo decía que aquel comentario es uno de los que recuerdo que me hizo gracia, ¿no? De como que golpea fuerte, y sí que es verdad que al principio no, pero... Le va abriendo el estómago. De hecho está el gato por aquí, no sé yo. Pobrecito. Michi, Y bueno. Michi.
Y bueno, yo creo que poco más comentar sobre este tabaco, ¿no? Más o menos lo hemos dicho todo, es un tabaco profundo, la taqueado, si te gustan los tabacos con la taquea, probarlo, de verdad que es un tabaco que os va a gustar segurísimo, que vamos. Y Dan Tabaco ha hecho, la verdad, un gran trabajo con este tabaco. Grandísimo. O sea que Dan Tabaco, no sé si lo hemos dicho, pero lo volvemos a decir, muy buen Grandísimo trabajo. Tabaco, grandísimo trabajo y realmente... Y hasta la pegatina bonita. ¿Qué más quieres? Así que desde la ruta del tabaco lo aconsejamos 100%, gran tabaco, a los amantes del ataqueado no dejéis de probarlo. Y nada más, hasta la siguiente travesía. Nos vemos. Adiós. Pues venga, vamos para allá. Yo voy a decir yo voy a decir muy buenas, compañeros de ruta. Te han venido arriba. Espera. Cuéntanos un poquito, va, que sean todas falsas este libro, que antes me has contado la historia. Bueno, ¿Un libro de cuántos años tiene este libro? Pues no lo sé. Del 31 es. Del 1931. Es que realmente he conseguido una gran herencia a nivel de libros, a nivel cultural de este tema. Como se dice por allá, soy un suertudo, la verdad, porque bueno, mis abuelos, tanto por parte paterna como por parte materna, han sido grandes amantes de la literatura, de los libros, y me ha quedado una herencia magnífica, ¿no? Tengo joyas que son primeras ediciones. Ya ves. Y bueno, y mira, ves, por ejemplo, esta es una primera edición de julio de 1931 de la editorial Juventud. 90 años, ni más ni Aquí menos. lo tienes. Parece mentira, ¿eh? No sé si se verá. Es que además bien. el libro parece que sea ya de que tenga 200 años el libro, de la típica biblioteca de un monasterio. Y habla de El Pirata de Panamá. Sí, El Pirata de Panamá es es una obra de William McLeod Rhyne que habla del grandísimo y conocido pirata, ¿no? Pues eso. Que ahora no recuerdo el nombre. Henry Morgan, perdón. Del grandísimo pirata que es conocidísimo, igual que Edward Thatch, que es Barba Negra, y como muchos otros, ¿no? Que es Henry Morgan. Y bueno, pues muy interesante. Si lo queréis, pues hay versiones nuevas, obviamente, echarle un ojo. ¿Seguro que no lo quieres vender? ¿Pruebáis? No. Yo la verdad es que he heredado un poco esa pasión por los libros y por el coleccionismo de los libros, y la verdad es que tener joyas así, aunque estén un poco estropeadas y tal, pero para mí es algo muy grande. Una joya. De hecho, alguna vez que nos han preguntado de, ostras, que hemos visto que vais cambiando los libros, son todos del Tito Sergio, menos alguno el día de San Jordi que traje yo, aquel de Shakespeare y demás, pero casi todos son libros que aportas tú, de primera mano. Y... Sí. Igual que el borracho que también es él, el alcohol. Madre mía. Me confieso culpable.